estamos en vivo. Ay, estoy despeinada. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Alguien nos está viendo? Ay, no está viendo nadie. Ah, no, sí, ya. Es que es Día de las Madres. Ay, claro, sí. Entonces esta es la hora a la que hay que estar festejando. Felicidades a todas las mamás. Sí, y a todos los hijos que tienen mamás y a todos los... Suena un poco raro. Un poco raro eso, sí, pero está bien. Muchas felicidades. Nosotros tuvimos madre alguna vez. ¿Alguna vez? Alguna vez. Pero no la misma. No, porque si no sería muy extraño. No, bueno, yo no tengo. Yo tuve, pues, digo, de alguna manera llegué a este mundo, pero ya no. Pero somos buena gente. Sí, no somos malas personas. En especial, bueno, Raquel, a sus órdenes. Hola. Y Alberto. Ay, muchas gracias, Cris. Gracias. Sí, es una historia para otra ocasión. Dos historias. Dos historias para otras ocasiones diferentes. ¿Cómo están? Ojalá que estén muy bien. Esta es nuestra transmisión semanal vía Periscope, en la cual hablamos de libros, literatura, cosas que nos gustan y ocasionalmente gatos cosas por el estilo. Sí. Hola, Arturo. Ay, mira, es Arturo. Ahí está también. También está. Es que vino hoy también la otra Rax. Que esta es mi otra yo. Hola, amiguitos. Bueno, me quito yo para que... Hola, amigos, ¿cómo están? Miren, tienen sus ojos llenos de sombra. Antes yo traía el pelo así rojo. Ya. Es que esta fue regalo de cumpleaños de Arturo y Luz, entonces pues aprovechando que andan por aquí. También saludamos al doctor Williams, que ya anda por acá también. ¿Cómo están? Pues vas, habla. Ya lo regañó su mamá. Pues no, sí. Invita a tu mamá a que nos vea también. Y yo iba a decir, ahorita hazle caso a tu mamá y ya luego nos ves en YouTube. Ay, enséñales. Ya tenemos un canal de respaldo, por si no sabían, de... ¿Qué? Que vas a enseñar nuestra producción, nuestra pleca. Vean nuestra pleca, donde se indica que este es nuestro canal de YouTube. Ahí pueden anotar la dirección o tomar una fotito. Los videos que ven ustedes en Periscope los pueden ver también acá, respaldados. Como verán, pues nuestra producción no es así que digan, uy, riquísima, con grandes recursos técnicos, pero bueno, con buena ondita. Pues. Estamos ahí en YouTube. Sí. Lo que estamos platicando ahorita, mañana Alberto muy generosamente lo sube a YouTube. Así es. También, si gustan, en internet nos pueden encontrar, bueno, tenemos sitios. ¡Ay! Tiene scroll y todo. Sí, alta tecnología y todo. Sí. El de arriba, raxi.com, es el sitio de Raquel. No, asómate. Síguele. Ya. No, está bien, no. Digo, total. El de abajo es el mío, lashistorias.com.mx, y ahora vamos a hacer zoom. Observen ustedes. ¡Wow! Al gatito. Ya. Y ahí está el otro gatito. Bueno, ya. Sí. Saludos a todos que nos están viendo. Gracias por vernos en esta ocasión. Así es. Pues te toca introducir el tema en esta ocasión. Hoy queremos platicar. Rodrigo ya leyó La Soñera. Qué bueno que ya la leíste, Rodrigo. Qué bueno, y qué bueno que te gustó mucho. Es un libro muy bonito. Es un libro muy lindo. Y a lo mejor tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de géneros, subgéneros, y otras etiquetas y otros bichos raros. Porque pasa que de repente las etiquetas son muy útiles. Ay, ¿ya vieron que mi suéter es de gatas también? Bueno, pasa a veces que sí, no, está bien, gatos. Sí, están muy bonitos. Uno se llama Mi y el otro se llama Au. A ver, enséñalos otra vez, André. Sí. Gatos para la banda. Ay, Raquel. Jamás vamos a brillar en sociedad. Etiquetas, Alberto, etiquetas. Etiquetas de las que se utilizan en la literatura. Etiquetas de las que nos encontramos para nombrar o clasificar o estudiar a los libros. Seguramente a ustedes les ha tocado incluso utilizarlas en su vida cotidiana cuando les hablan de libros de ciertos géneros, ¿no? De libros de ciertos subgéneros, cuando les dicen que tal libro es del género de la novela policíaca o que tal otro es del romance paranormal, como dicen. Es que ahí es donde se empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque te dicen horror, ok. Pero de repente te dicen, eso es para niños. Y dice uno, ¿qué significa para niños? Si es para niños, ¿no puede ser también de horror?
dicen, las etiquetas también pueden ser contraproducentes. Sí. Exactamente, o sea, pueden ser muy útiles, nos dan una idea, sobre todo de dónde acomodar los libros en el librero, pero también de repente son muy restrictivas y pueden ser la muerte para libros que no entran en ciertas etiquetas. Así porque, es. ay, cuéntales de cuando no te querían los de ciencia ficción. Ay, y eso los de fue bien fantasía. divertido. Buenas noches, a Marlon, ¿cómo están? Ujú. Sí, ay, bueno, les voy a contar. Cuéntanos. A todos nos toca, digamos, en la escuela, en la poca, mucha... Qué mal que el gatos para la banda no puede ser tan usual de escuchar. Pues sí, bueno, solo aquí en este Periscope puede pasar una cosa por el estilo. Y solo en pequeñas dosis. Sí. No, Bueno, nada nos que... No, estabas contando. uno aprende esas categorías, uno las aprende a lo Ujú. mejor en la escuela, o a lo mejor, pues si es lector, pues en el contacto con los libros, con otros lectores, ¿no? Se busca a lo mejor un libro semejante a uno que ya le gustó al lector previamente, ¿no? Si uno dice, si le gustó a uno una novela de horror, pues busca otra que pueda ser semejante, y si se tiene a Jerónimo, se puede encargar de desacomodar tus libros en el librero, y hasta de comérselos, sí, No pero lo ese es creo. un Jerónimo caso... es una persona muy formal. Esto nos lo está diciendo nuestro amigo Arturo, cuyo hijo se llama Jerónimo, y yo no creo tampoco que él No, haga no. nada así, es pura maledicencia. ¿Todavía usa su cepillo de dientes para todo? El que tiene desde hace 2 meses. Bueno, en fin, es un niño muy simpático. Sí, está lindo, Jerónimo. Nos encontramos con estas etiquetas, estas formas de clasificar, y a veces resulta que nos ayudan para entender ciertas cosas. En los estudios literarios, por ejemplo, se necesita de vez en cuando que se hagan estas clasificaciones para entender qué sentido tienen a veces las obras de un periodo o qué sentido tienen las obras semejantes pues de diferentes autores a lo largo del tiempo, pero a veces también se vuelven efectivamente muy restrictivas. A mí me pasó la historia que les voy a contar. Hace mucho tiempo, hace unos 20 años, me tocó ir a un festival que se organizaba presuntamente de ciencia ficción y fantasía aquí en México. Literatura que aquí entre nosotros se llama a veces de género, que quién sabe qué quiere decir eso, pero que en muchas ocasiones resulta que es un poco como una categoría, pues como medio infamante, ¿no? En lugar de ser literatura a secas o literatura general, la literatura de género para muchas personas es algo así como, pues como feíto, como gachito. Pero bueno, había gente ahí que creía que dentro de esas formas de la literatura a veces no siempre respetadas había cosas que valían la pena. Creo que alguien te está saludando, mira. Osita. Pues no. A mí tampoco. A lo mejor nos confunde con otras personas. Con otra osita. Con otros osos, tal vez. Bueno, a mí me interesa mucho esas obras con mucha imaginación, esas historias muy extrañas, muy inusuales, y entonces fui, ¿no? Y entonces me pasó lo siguiente. Estando con unos autores que se etiquetaban a sí mismos como autores de fantasía y que escribían, pues, de cosas con elfos y con dragones y con reyes en entornos medievales, algo como lo que ahora es Juego de Tronos, ¿no? La serie y los libros. Pues ellos habían visto algo de mi trabajo, yo llevaba cosas que leer y me dijeron, pero tú escribes, pues, más bien como de horror, ¿no? Porque salen cosas así como muy terribles, ¿no? No vemos ahí como claro que escribas tu fantasía. Y entonces, bueno, fui yo ahí en el mismo centro de convenciones a ver a los autores de horror, ¿no? Vampiros, hombres lobo, monstruos tentaculados del espacio exterior, al estilo de los mitos de Cthulhu, de Chululu, que había unos que decían muy raros, Chulhu, Chululu y demás de H.P. Lovecraft. Entonces también, pero pues tú, me dijeron, pues tú como que no escribes de terror, ¿no? Porque pues no vemos a Chululu por ningún lado, no está muy claro qué onda. Tú has de escribir ciencia ficción. Y entonces, pues voy con los de ciencia ficción, pues que en aquel tiempo, cyborgs, robots, androides, redes, cyberpunk, internet, extraterrestres, robots con traje de charro, y me dicen, no, tú no escribes ciencia ficción, tú escribes fantasía. O sea, total, nadie me quiere. Ay, yo sí te quiero. Eso fue, Sí. gracias. ¿Qué cómo se dice realmente? Pues se supone que es una lengua impronunciable. Me imagino que te refieres a Cholulú. Se supone que es una lengua impronunciable para seres humanos y que lo más aproximado es algo muy gutural.
Pero Chululú suena bien bonito. ¿te lo Chululú es imaginas así? chistosito. Hola, soy el monstruo. Sí, bueno, así los hacen ahora de peluche, ¿no? Así, Sí. Chululú. Pero bueno, el asunto es ese, que de repente ciertas obras se salen un poco de los estándares de la etiqueta, y también eso genera enojo en los fans clavados de la etiqueta. Si tú de repente les das en una novela romántica un final en el que no quedan juntos los protagonistas, a pesar de que en Romeo y Julieta no quedan juntos los protagonistas, los fans de esa literatura se enojan de repente, ¿no? Sí. Ay, Y mira, no alguien que crean... viene de Capax. Alguien viene del planeta Capax. Ay, qué miedo, ya me dieron. Uh-huh. Como nos están diciendo también, la verdad es que a veces esas etiquetas se utilizan pues para vender, pero también se utilizan para limitar, para reducir como el alcance o como las posibilidades de la escritura, muchas veces también en aras de vender, pero también con otros motivos menos claros en ocasiones. Y sí causan incomprensión, sí causan muchos problemas para cualquiera que se sale de la norma. Ahora, esto no pasa únicamente con estas formas de literatura, digamos, muy populares o muy difundidas. Por todas partes ocurre que de pronto una obra determinada se encuentra con serios problemas a la hora de que empieza a ser juzgada a partir de ciertas ideas preconcebidas, de ciertas expectativas, de ciertos prejuicios. Dibujo al respecto, mira. A ver, vamos a ver su dibujo de Raquel. Que si un gato quiere literatura para gatos, un ratón puede decir que es de horror. Claro. Mira qué bonito dibujé. Ah, mira, nos dicen que el gato del viajero del tiempo, ¿ya lo vieron? Sí, acá está atrásito. Muy bien la literatura de gatitos. Pasa en todas partes. Por ejemplo, nos dicen, dímelo a mí, que a veces no encuentro concurso en el que mis cuentos puedan participar. Es que ese es otro problema, que de repente en los concursos, hay concursos muy mala leche que, por ejemplo, dicen, es de cuento, pero no cuento para niños. Y uno dice, ¿por qué? Puede haber cuentos para niños terribles y bien fenomenales. Y de repente, si los miembros del jurado son muy cuadraditos, incluso si las bases no dicen nada en contra del horror o de cualquier género, puede ser pues, el prejuicio ahí por delante, ¿no? Pues sí. Y pasa, insisto, pues en toda clase de obras. A ver, enséñanos una de las que traes por acá, por ejemplo. Pues no venía yo preparada, pero por ejemplo, hoy traje un libro que a mí me gusta mucho, que es este de Carmila. De Joseph Sheridan Le Fanu. Carmila es un libro de vampiros, ¿no? Pero es de vampiros lésbicos, ¿no? Pero esta edición es una edición ilustrada. Y entonces quienes dicen que los libros ilustrados son para niños, se meten en una bronca con este libro. ¿Qué onda con Carmila? ¿Es para niños? ¿Es para jóvenes? Ojo, no todo lo que es ilustrado es para niños. Ni todas las películas de caricatura son infantiles, ¿eh? Yo lo aprendí a la mala viendo El Gato Fritz. Vean, están bien chulas las ilustraciones del libro. Es el formato de libro álbum que estamos acostumbrados a verlo para niños, pero con una obra que no es para niños y que además, no por ser de vampiros, es pues que intrascendente o... No contiene un romance paranormal estilo Crepúsculo, para empezar, ¿no? O sea, de alguna manera las expectativas luego llevan a leer con prejuicios, como decíamos antes, con una carga de ideas, de preconcepciones que no deberían estar ahí. Nos dicen, es el problema eterno de los editores con los autores, el editor determina el target. Pero esa es la única, yo me pregunto, ¿esa es la única manera en la que podemos leer pensando en targets, pensando como en blancos, en objetivos de ventas? Es un modo en el cual se lee de manera muy extendida en nuestra época, pero a veces, insisto yo, y creo que en eso estamos de acuerdo, ocasiona que obras que son muy interesantes, que podrían importarle a mucha gente, pasen de largo, no lleguen, porque de muchas formas son recibidas de maneras sesgadas, de maneras a veces intolerantes. Otro ejemplo que está circulando en la actualidad. Miren este cómic. Miss Marvel. De una escritora que se llama J. Willow Wilson y un dibujante que se llama Adrián Alfona, publicado por la Marvel, que todos ustedes conocen, ¿no? Que hace libros y películas y cosas.
Y uno podría pensar, bueno, otro superhéroe más, otro cómic de esos, de un género que llaman de superhéroes, o todavía peor, hay gente que cree que cómic es género, como si todos los cómics se trataran de lo mismo, ¿no? Y en realidad esta narración es una narración, la de esta serie, que es una serie bien interesante, porque en realidad es un cómic, pienso yo, pues para jóvenes, más que de superhéroes, un cómic con historias de vida, de reconocimiento, de aprendizaje, de crecimiento, que puede ser leído con mucho gusto, con mucho provecho, con mucho disfrute por lectores adolescentes y sobre todo por lectoras, y sobre todo por lectores que están, digamos, fuera de la cultura, digamos, dominante en un lugar o en un entorno determinado. ¿Por qué? Porque esta es la historia de una superheroína, sí, pero particularmente de una superheroína de origen musulmán que vive en Nueva Jersey. Y estoy bien padre. Está muy lindo. Pero ven, ahí está con sus papás y un día de estos parientes. vamos a tener que hablar exclusivamente de cómics. Sí, y de Miss Marvel. Pero bueno, mientras... yo traje otro libro. ¿A qué Miss Marvel entraría en el género Young Adult? Pero alguien más decía que también depende de la capacidad lectora. Alguien más decía. Entonces, pues quién sabe. En realidad, y mientras es la historia de una adolescente, una adolescente que está descubriendo lo que puede hacer en el mundo y que además lo está descubriendo en el contexto de tener que vivir en una cultura que en el país en el que habita es una cultura marginal. Y además en estos momentos una cultura mal vista, muy mal ¿no? vista, Bueno. muy satanizada, pues, en muchos lugares del mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Ese es una serie de temas que se tratan en varios lugares y que aquí se tratan con mucha fuerza y que a lo mejor gente que vive entre nosotros y que podría disfrutarlos y encontrarles mucho sentido, pues no los llega a ver porque parte de la idea de que es un cómic o es un cómic de superhéroes que no le va a decir nada y sin embargo sí puede decirle mucho. Y justamente esto que nos preguntan, que si al final la protagonista se enrola con Daesh, sería el tipo de prejuicios que están atados a un género, ¿no? O a pensar, es musulmana, entonces seguramente va a ser, ¿no? Claro, y eso es claramente un prejuicio. Miss Marvel meets Punxila, yo voto a favor. Nos dicen, cómics y novela gráfica los manejan como géneros sin que lo sean. Pues sí, no lo Sí, son. son Son un una medio, forma. son una forma. Yo soy escritor, pero soy lectora. Trans. Pues ahí está. Miren, traigo esta antología, Gatos Negros y Espejos Rotos, 17 historias originales que responden la pregunta, ¿qué si las supersticiones fueran ciertas? ¿Cuál es el género aquí? Pues de algún modo es cuento, ¿no? Pero dentro de este libro de cuentos puede haber diferentes tonos, diferentes recursos. Entonces, pues no es tan simple. Alberto, me estás dejando sola y estoy yo aquí. Sigue platicando, vas muy bien. Estás muy bien expresándote. Síguele así. Estoy bailando porque tú no estás. Raquel, ¿qué pasó? Ay, es que me da no sé qué. ¡Ya ven! Aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Les gusta más cuando no estoy porque salen un montón de corazoncitos. Es que bailo muy bonito. No te pongas nerviosa. Raquel. Ya está aquí Alberto. Ok. Oh. Gatos para la banda. ¡Ay, Raquel! ¿Qué? Tú dijiste. Muy bien. Yo iba a comentar, a veces también ocasiona dificultades, incluso dentro de la literatura y para los lectores que estén acostumbrados o deseosos de leer de cierto género. Por ejemplo, Jorge nos dice, dentro de un mismo libro de cuentos puede haber diferentes líneas de lo fantástico. Puede haber diferentes líneas de lo que sea. Sí, no tiene por qué ser homogéneo de esa forma. Qué flojera, para eso lees un solo cuento. Pues sí. Lo que ibas a enseñar. Este libro es uno del que hablábamos en alguna ocasión hace algunos cuantos periscopes. La antología del premio de cuento Amparo Dávila. Que se convocó el año pasado y que se convocó nuevamente ahora y que está abierto y si gustan participen. Este libro contiene los ganadores de la edición anterior del premio, incluyendo un cuento, fíjense, que se llama Combatir el pecado, de Fernando Jiménez. Este es un cuento que, por lo que hemos podido ver en Facebook,
provocó una serie de reacciones muy curiosas entre los interesados en el cuento fantástico, porque mucha gente dijo que no era fantástico, que mucha gente no le gustó, y Se a la sintieron hora de confrontados. a la hora de tratar de explicarlo, a la hora de tratar de explicarlo, resultó que ellos tenían una expectativa de lo fantástico en la que este cuento no entraba, porque ellos querían un cuento que se pareciera a lo mejor a los de Amparo Dávila, o que trajera las cosas que habitualmente se relacionan con la idea de lo fantástico en la tele o en las librerías Pero pues ahí actualmente. también parte de la bronca es, si lo que quieres es leer a Amparo Dávila, lee a Amparo Dávila, ¿no? Pues sí, pero lo que yo iba es que la verdad es que el cuento es muy interesante, es un cuento, yo creo, muy novedoso, porque utiliza la imaginación fantástica, el principio de estas historias, que es simplemente figurarse aquello que no puede ser y presentarlo a sabiendas de que no es posible, ¿no? Presentar lo imposible, lo sabidamente imposible en una narración, pero lo hace a su propia manera y lo hace creando un mundo como de pesadilla en el cual pues son ciertas como una serie de imágenes y de prejuicios de la ultraderecha religiosa fanática, que es un territorio de la imaginación pues, muy poco frecuentado. ¿Alguien? Y entonces, No, sigue, cierto número, enseñamos otra vez la portada, aquí está. Cierto número de personas se enojó porque les parecía que el texto era ofensivo, les parecía que el texto era violento, les parecía que era arbitrario, y la verdad es que no es muy violento, sí, efectivamente. Es un texto que no lo deja a uno indiferente porque provoca, porque incluso podría decirse que ofende de algunas formas, pero precisamente por eso creo yo fue seleccionado en esta ocasión, porque es un texto que va más allá de lo que suelen lograr muchos cuentos. No es un texto complaciente, es un texto que no se olvida precisamente porque nos pone en crisis, nos pone en jaque. Y ahí pues no importa realmente si no cuadra con una idea preconcebida, si no tiene personajes de naturaleza incierta, como tienen varios de los cuentos de Doña Amparo, varios de los más famosos, o si no tiene duendes, elfos y dragones, que es lo que mucha gente cree que tiene que ver en un cuento de fantasía. ¿Y qué pasa cuando un dragón cyberpunk se enamora de un hada y sus familias no los quieren juntos? A ver, o sea, puede haber muchos mashups. Preguntaban que qué editorial. La editorial es Libros Pimienta. Ok. Por ahí se debe poder conseguir. Por cierto, antes alguien comentaba que la edad no tendría por qué ser considerada un género. Estoy de acuerdo. Sí, la edad no es un género. Sin embargo, suele considerársele de repente así. ¿No? Sí. Nos dicen, mover emociones es algo bello de la literatura, que no te deje indiferente. Sí, efectivamente. Pero de repente a algunas personas se les olvida y quieren solamente emociones bonitas. También se vale que la literatura te asquee, te espante, te sacuda, ¿no? Pues oye. Pero bueno, yo mencionaba este libro porque es un ejemplo de cómo ciertas expectativas o ciertos prejuicios pues impiden que se vea lo interesante de una lectura. Sí. ¿No? Sí. Y eso es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando no se va más allá de las etiquetas que le ponen a los libros. O lo que dice Arturo, emociones estandarizadas, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Que de repente los fans ya saben que en tal página se tiene que morir tal personaje en determinado género y quieren su horror como se los enseñó ya su autor, o su romance como lo esperan, ¿no? Como de un molde. Sí, eso pasa mucho. Entonces las etiquetas pueden ser útiles, pero también de repente son un problema. Un problema. Y a veces sí hay que pues tratar de ir más allá de ellas. Alguien dice que comercialmente debe elegirse la edad oriental, pero la realidad demuestra que es una frontera móvil. Hay mucho más móvil de lo que a veces quisieran reconocer los editores y los vendedores de libros. Es todo un tema. De eso tendremos que hablar en otro momento. ¿Te dieron de regalo de Día de las Madres en la partida de Alberto? No, pues sí está... Sí, quizá no es un texto... No es un texto reconfortante de ninguna manera. No. Pero bueno, espero que no tenga... Bueno, es bonito de un modo distinto. ¿Qué más trajiste, Alberto? Pues tú enseña aquí el texto. Hay libros... Enséñalo bien, pero no se vio nada.
Traje el de Shogun Inflamable de Salvador Luis, que es un estimado amigo y colega. Porque es un libro de cuentos muy cortos, pero son cuentos raros también. Entonces, lo que decíamos hace un rato, puede ser de cuento, puede ser raro, puede haber mucha imaginación y no necesariamente hadas y elfos, Ujú. ¿no? E incluso tenemos ejemplos todavía más extremos, como este. ¡Oh! ¿Qué es eso, Alba? Este es, ahora voy a sacar un poquito más para que se vea, El postexotismo en 10 lecciones, lección 11 de Antoine Volodin, publicado en México por la editorial Surplus. Volodin. Volodine. Es que sea un poco raro aquí pero ven qué bonito libro, es un libro una portada muy rara. Apúrate para aquí. Ay, es que me faltaba dibujar el gato. Antoine Volodine. Antoine Volodin. Ujú. Volodin es un autor que viene mucho al caso en esto, porque a él en alguna ocasión, este es un autor francés, le preguntaron de qué género eran sus historias, porque son historias muy extrañas, muy imaginativas, muy raras. Y él por bromear dijo que hacía anarcofantasía postexótica, que es una cosa bien rara. Ay, Que es una cosa que no tiene precedentes, que es algo que se inventó él en el momento. Ay, qué bueno, Vanessa, ¿quieres leer a Volodin? Sí, léelo, te va a gustar. mira, ya puso sus comentarios aquí para que no me regañes. Ah, pues me parece muy bien que los haya puesto. Ujú. Gracias. Volodin se inventa una etiqueta de bromeando y luego decide que la va a usar para identificar su trabajo y a lo largo de los años siguientes escribe una serie de obras experimentales muy inusuales a las cuales etiqueta así como postexóticas. Y en este libro que les acabo de mostrar hace como una especie de resumen de lo que sería la propuesta de una escuela literaria totalmente inexistente que él se la inventa completa y él es todos los autores de esa escuela, que se llama el postexotismo. Y esa escuela literaria viene con toda una serie de propuestas de lo más raro, de lo más interesante, incluyendo diferentes tipos de formas de escritura que no son los géneros convencionales, que no son ni siquiera cuentos o novelas, que son cosas que él llama shagas y narraturas y romances y cosas muy, muy extrañas, extrañas. Ujú. Y si uno se adentra en este libro, se encuentra con que a pesar de lo raro, de lo misterioso que puede resultar, es también muy conmovedor, porque todo esto está contado, digamos, como desde el punto de vista de los autores del postexotismo, que son una serie de prisioneros condenados a cadena perpetua en una cárcel en un estado totalitario. Y su forma de rebelarse, su forma de seguir manteniendo su propia integridad, de seguir manteniendo su propia fortaleza, incluso en esas condiciones tan horribles, es imaginando, escribiendo. De paso, aparte de mostrar como estas otras posibilidades de escritura, Volodin también se imagina este mundo en el cual la escritura, el escribir, el crear, no es nada más crear contenido, ¿no? Manufacturar contenido que luego meter en un envase, en un libro y venderlo. Nos recuerda, y eso creo que es importante, que la escritura puede ser más que eso. Puede ser, sí, un modo de crear contenido, un modo de ganarse la vida, pero también es un contacto que puede ser muy personal con el lenguaje, igual que leer, de otra forma. Y esto es algo que a mí me parece muy significativo de este libro y por lo cual lo recomiendo. Ujú. También otra cosa que es importante del libro de Volodin, a la hora de hablar de este asunto de las etiquetas y de los géneros, pues también recuerda pues otra cara u otra faceta que es también cuestionable o negativa de estas etiquetas. A veces estos géneros o estas nociones de género se usan no solamente para vender, se usan para excluir. Como por ejemplo, cuando tenemos una etiqueta que seguramente habrán oído ustedes en alguna ocasión, la de la literatura femenina. ¿Qué significa eso? Ujú. Es una denominación que en el fondo es muy insidiosa y muy siniestra porque lo que está tratando de decir es que existe una literatura que solo las mujeres pueden hacer o que es la única que tiene derecho a ser una mujer, lo cual es, por supuesto, absurdo. Y además no crees? queda claro si se refieren a lo que solo una mujer puede hacer o lo que solo una mujer puede leer. En ese sentido es muy extraño, Y ¿no? muy excluyente. O literatura de la frontera, o literatura del narco, sí. O para el caso otra, que también es muy fea en un país como México, la que llaman la literatura indígena. Ujú. Eh,
que la literatura en lenguas originarias, ¿no? Que Sí, implica es muy una discriminatoria. idea discriminatoria, por supuesto, porque si uno va a ver las antologías o la mayoría de las compilaciones que suelen hacerse, pues parece ser que a los autores que escriben en lenguas originarias no los dejan escribir de todos los temas, no los dejan contar todas las historias que podrían quererles. Se favorece que se cuenten cierto tipo de historias, cierto tipo de narraciones que tienen que ver con las antiguas tradiciones, con la vida del campo, que son, por supuesto, temas muy válidos, pero no son los únicos que podría querer tratar un autor de ninguna lengua. Imagínense ustedes que escriben que nada más tuvieran derecho, que nada más tuvieran permiso de escribir, no sé, acerca de... Costumbres de su ciudad. De costumbres de su ciudad, o de recetas de cocina, ¿no? O de comida. O de comida. O de lo que les contó su abuela. O varios autores, fíjense, esta es otra clasificación genérica bien tramposa que la vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Para mucha gente, la literatura chicana, la literatura escrita por descendientes de mexicanos que viven en los Estados Unidos, tiene que tratarse de las tradiciones mexicanas. O tiene que tratarse, lo dice así algún escritor quejándose amargamente del asunto, de lo que le contaba su abuela. Y eso... Y ellos ya están en otro rollo, algunas personas están viviendo cosas distintas y ¿qué no pueden de eso? Claro que pueden. Según Dross, Luna de Plutón es épica y novela clásica de la más pura ciencia ficción. Yo y es no un la éxito leí. de ventas. En Plutón y en... También nos dicen que Ay, no no les alcanzó. gusta que etiqueten la literatura LGBT. Ah, esa es otra cosa Esa es muy otra interesante. O sea, por ejemplo, El vampiro de la colonia Roma. Es un libro Luis. padrísimo. ¡Ay, cuidado! Ay, Dios me cayó todo. De Luis Zapata, que a mí me parece que en lugar de etiquetarlo como literatura gay, tendríamos que ver la oralidad que tiene, toda la riqueza de la transcripción, que se supone que son grabaciones, ¿no? Está bien padre. No se puede quedar nada más en eso. No. En efecto. ¿Quién qué? ¿Quién qué? Ahí nos preguntan quién. Bueno, el libro que dije ahorita se llama El vampiro de la colonia Roma y el autor es Luis Zapata, no Luisa Pata. Luis, espacio, Zapata. A ver, estoy escribiendo el título para que lo Alberto está escribiendo Ajá. Y pues sí, el autor es gay, y sí, el personaje es gay, y sí habla de situaciones gay, pero no quiere decir que la etiqueta literatura gay nos abarque todo lo que tiene el libro. Más todavía, no es un libro que solo puedan o deban leer personas de cierta orientación sexual. Es un libro que podemos leer quien sea, cualquier persona lo podemos leer y le podemos encontrar interés, sin importar nuestra condición, nuestra orientación sexual, nuestra sexo, género, cualquier clasificación de las que queramos ojo, hacer. no es de vampiros realmente. Y no es de vampiros además. Raquel nos está haciendo caras. Observen que ahora los alambritos de sus brackets son de color rosa. Las ligas de mis alambritos son rositas. Digo eso. Lo mismo. Así es. Entonces, pues, tenemos nuestras quejas amargas en contra de las yo creo que etiquetas. son muy limitantes. Yo creo que en muchísimos casos, además, impiden que se vea realmente todo lo que hay por encontrar en un libro determinado. Otro ejemplo famoso, fíjense. El caso de Lolita, la novela aquella muy famosa que este año cumple 60 de haber sido publicada, de Vladimir Nabokov, que es la historia de este individuo, Humbert, un pederasta, que... mira, ¿qué es eso? No, eso no es Lolita, pero bueno. No. Pederasta que entabla una relación con una niña de 12 años. Mucha gente enfatiza, digamos, el lado transgresor, el lado también... erótico, digamos, de la novela, y está muy bien que así suceda. Pero parte del reconocimiento internacional que le viene a Nabokov, más allá, digamos, de estos aspectos como muy sensacionales del libro, está en la serie de estudios que hacen algunos autores observando todo lo demás que hay. Por ejemplo, todas las referencias literarias, todos los juegos de palabras, todas las maneras en las cuales esa novela y otras del mismo autor de algún modo, de muchos modos, juegan a romper la barrera entre la ficción y la realidad. Que es algo que ocurre también en Lolita, pero no siempre se enfatiza, no siempre se ve. Entonces, contemplar como esas otras cosas que está haciendo el libro, además de aquellas que parecen más visibles o más evidentes, también es una
forma de descubrir cosas nuevas, al menos en algunos de esos libros que merecen la pena, pues, de quedarse con nosotros, de ser releídos. Alguien nos preguntaba del Principito, que si es un libro para niños. En otro momento vamos a tener que hablar más de literatura para niños, porque sí, Antoine de Saint-Exupéry lo escribió pensando en niños, se lo encargaron como una obra infantil, pero no es nada más una obra infantil, y esa es la riqueza de muchos libros que son muy buenos para niños, que son polisémicos y que tienen diferentes niveles de lectura y que crecen contigo. Tú lo lees cuando eres chavito y nada más te fijas en la anécdota, por ejemplo, o dices, ay, qué padre, pinches adultos, no los entiendo. Y después vas creciendo y dices, ay, mira, pero pues el amor y la domesticación del otro ser humano, no sé, por ejemplo, ¿no? Pensando, a mí sí me gusta El Principito, sé que a algunos de mis amigos, Arturo, no les gusta, pero pues allá ellos. Y vas creciendo y el libro va creciendo contigo, te va dando más. Y hay otros libros para niños que nomás son así de, el coche rojo rueda, rueda, porque es rojo. Y creces y el libro no crece contigo. O sea, a lo mejor fue útil para aprender la rrr y nada más, ¿no? Pues sí. Entonces, pues, yo creo que habrá que hablar de eso en otro momento. Y cuando ustedes encuentran libros que tienen la etiqueta infantil, porque bueno, a fin de cuentas no podemos evitar que muchos libros traigan cierta etiqueta, pero lo que sí podemos hacer es modificar nuestra actitud ante esas etiquetas. Y en lugar de partir del prejuicio, tratar de ver un poquito más allá, ¿no? Hay muestras el caso del Lebrero, por ejemplo. El caso de Lebrero. Déjalo así para que se vea. Zoom. Este es Casa de Conejos, un libro muy, muy extraño, muy atrayente de Mario Lebrero, un gran autor uruguayo. Yo soy fan. Uh-huh. Yo también. ¿Por qué nos lo muestras, Raquel? Platícanos. Pues a ver, ¿qué es? ¿Qué es Casa de Conejos? Y más en esta edición. Ah, en esta edición tan bonita, que trae su coneja. Es otro ejemplo de un libro que está ilustrado, que es formato del libro ilustrado, que uno puede asociar con libro infantil, y pues no. Aunque... Es además un libro de cuento, o es una novela, es un compendio de minificciones. ¿Qué? A ver, ¿qué? Pues quién sabe. Yo sostengo que este libro es un poco todo eso a la vez, y es un libro que juega, de hecho, de manera muy deliberada, de manera muy provocadora, con nuestros prejuicios. Sí. Porque es un libro que está estructurado como si fuera una novela, con como pequeños capitulitos, numerados, que lo invitan a uno a leer como si fuera una narración continua, pero no lo es. Uh-huh. ¿No? Se rompe, se quiebra, se contradice a sí misma. Entonces, ¿es una colección de minificciones? Pues puede ser, pero algunas de ellas hacen referencias a una otra entre sí. Y hay unas de horror, y hay unas de misterio. Y hay otras eróticas y medio pornográficas. Sí, está padrísimo. Alguien nos comentaba, ay, ahorita se me olvidó. Repítanos, por favor, la última pregunta, porque... El último comentario. El último comentario, por favor. Ahorita me voy a acordar. Sí, es que no lo vi porque estaba yo. Ajá, estabas enseñándoles al Lebrero. Y está bien bonito el libro del Lebrero, realmente es... Y en esta edición, que vean, qué bonito. Las ilustraciones de Sonia Pulido son extraordinarias. Ay, ¿cómo se me fue a olvidar? Si lo acabo de leer. A ver, espérate, y en lo que... Alguien decía algo de los intelectuales. Ah, eso, muchas gracias, sí. Que de repente los intelectuales, entre comillas, tratan de demeritar libros diciendo, es que es un bestseller, ¿no? O es literatura de aeropuerto. O es literatura de género, dicen también. Y eso está de la chingada, pues. Ay, otra vez dije groserías, Alberto. Ay, qué grosera eres. Nunca te van a querer los intelectuales. Ni a mí tampoco. Ni modo. Bueno, los intelectuales no nos van a querer. Podré vivir con ello. Pero la cosa es que ponerle una etiqueta así... Además, ¿a poco no todos los autores querrían ser bestsellers? Pues no Alberto, tu libro vendió. ¡Oh, no! ¡Recontra! Yo quería que nadie me leyera ni me comprara. Pero yo creo que la cuestión no es siquiera si se vende mucho o no. Yo creo que la cuestión más bien, por lo menos para quien escribe, pues podría ser más bien como el derecho de escribir con libertad lo que se quiere, ¿no? Alguien nos comenta, algunos bestsellers son malísimos. Sí, y algunos libros que solo venden 3 ejemplares también. O sea...
Me gusta más lo que dice acá, best readers. Mm. O sea, los libros mejores son los que nos dan mucho y muy sabroso y repetidas veces a leer. Y la experiencia lectora es la de uno. Entonces, aunque un libro sea el que está leyendo ahorita todo el mundo, digamos 50 sombras de Grey, si a ti no te dice nada, no es que tú estés mal. Creo yo, ¿no? Bueno, también de eso vamos a tener que platicar en otra ocasión. Otra ocasión. A mí me parece que sí hay libros pues que no son pues que no son buenos, que no están bien hechos. Y más todavía libros que son, incluso lo puedo decir así, pues más bien nocivos, que distribuyen, que difunden ideas perjudiciales, que difunden prejuicios, que difunden violencias, que difunden discriminación. Yo creo que sí se puede pues estar en contra de esos libros. Claro, no, pero no es que la etiqueta, la generalización. No, la generalización está mal, por supuesto. Comentan de Salinger y de Foster. De Foster Wallace, claro, autores a los que les afectó de diferentes maneras su gran fama, sí, por supuesto. Ese es otro tema. Tendremos que hablar un día de autores con historias trágicas o extrañas. Ay, estaría bien, quizás. ¿No? A mí me interesaba este tema. Nos dicen, John Kennedy se suicidó. Sí, por no haber sido publicado. Luego fue todo un éxito. Así es. ¿A ti te interesaba este tema, Alberto? Decía yo, a mí me interesaba este tema, pues bueno, porque en ocasiones, como les contaba hace rato con mi episodio ahí con la convención de autores de género, pues a mí me ha tocado ver, pues sí, ese tipo de discriminación, ese tipo de lectura sesgada, ese tipo de lectura, digamos, prejuiciosa, también de mi propio trabajo. Entonces, igual para mí que para otros, pues yo reclamo, al contrario, pues como el derecho de ser leído de otras maneras, pues, porque hay, pienso yo, cosas que ofrecemos y que a veces son pasadas por alto. Pero además, pues me interesa decir que como lectores también nos estamos perdiendo de un montón de cosas y no solamente nos dejamos llevar por los prejuicios, y si solamente nos quedamos en un compartimiento pequeñito, que es el que nos dice alguien, alguna autoridad, o algún librero o algún vendedor, que es donde nos tenemos que quedar. Comentan de El pistolero de Stephen King que es muy bueno, yo no lo he leído todavía, y que no se parece a lo que lo hizo famoso. Y pues yo les puedo contar también una historia. Cuéntales una historia. De cuando una gente dijo que no le interesaba mi trabajo porque yo solo escribía para niños. Yo lo primero que pensé, güey, no me has leído. Primero lee lo que escribo y además, aunque leyeras lo que ya publiqué, no has leído lo que voy a escribir. ¿De dónde sacan que un autor solo puede escribir para un determinado público dentro de una sola etiqueta? O que solo te interese una cosa. A mí no me gusta comer todos los días lo mismo. Bueno, un poquito sí, pero en general no. Cuando uno se encuentra con gente así, pues se da cuenta que no tiene mucho criterio, la verdad. Nos dicen, ¿qué opinan de la recopilación de Parra? ¿Qué de la etiqueta del norte? Pues... yo no lo he leído, confieso. A mí me parece, fíjense, se podría discutir toda clase de detalles acerca de la antología Norte de Eduardo Antonio Parra, publicada por Ediciones Era, que es a la cual se refieren. A mí me gustó mucho, dice alguien, tu proyecto de tu personaje que iniciaste con cómic. Se refiere a Horacio Custos, gracias. Aunque es desde antes Aunque es desde antes del cómic, pero bueno, ya otro día hablamos de eso si gusta. A mí me parece que en esta época ya se ha vuelto también un poco una etiqueta, un género, entre comillas, eso de la literatura del norte, pues simplemente porque por una parte han salido muchas obras interesantes por aquel lado del país, y también pues porque han llamado mucho la atención toda clase de sucesos también en esa zona del país, muchos de ellos relacionados pues con la violencia criminal que por desgracia estamos viviendo. Lo que hace la antología de Parra, por otra parte, es ir más allá de los autores de actualidad, es decir, su antología cubre un largo periodo, va desde el siglo pasado, cubre poco más de un siglo de autores, y eso es lo que la vuelve, pienso yo, más interesante. No siempre estoy de acuerdo con los criterios que que utiliza Eduardo Antonio para su selección, quizá o para explicar lo que es la literatura del norte, pero sí creo que hay, digamos, esa percepción actualmente, y lo que él hace,
creo que de manera muy interesante, es documentar lo que nos estamos enseñando a percibir como literatura del norte. Creo que eso es algo que ocurre en muchas ocasiones. No es tanto que ya existan las obras, los grupos, los conjuntos, las categorías de obras, sino que por supuesto nosotros los creamos y nosotros cambiamos nuestra percepción. Nos dicen, como tijuanense no me gusta la etiqueta, o es narcomigración, o ahí quieren poner a todos los... Ahorita seguramente vendrá lo que sigue. Pero sí, claro, el problema es que también muchas veces a la literatura llamada del norte la asocian instantáneamente con narcotráfico, con violencia, con migración, y todos esos temas son válidos, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser los únicos que se pueden tratar allá. Tampoco tienen que ser necesariamente autores nacidos en estados fronterizos, ¿no? Uh-huh. En efecto, o sea, creo que también, aunque llama la atención sobre cierto número de obras muy interesantes, empezando por la del propio Eduardo Antonio Parra, por supuesto, también se puede convertir en una limitante porque puede forzarnos a esperar cosas que no vamos a encontrar en los textos y, al contrario, impedirnos ver lo que sí vamos a encontrar y que sí puede ser interesante. Además, yo me pregunto, si Santa Claus escribiera su autobiografía, ¿sería literatura del norte? De más norte, del extremo norte. Uh-huh. Que eso explicaba Parra en Jalapa. El norte no se refiere solo a una región. Alguien nos pregunta por Yepes, supongo que será Heriberto Yepes. Pues todavía. Sí, claro que sí, ahí está escribiendo. Ok. Y que ¿dónde nos pueden ver? Otra vez nuestro anuncio. Chan. A ver, no, déjalo tantito. A ver, en pero sosténlo. Yo siempre. Ay, pues porque tú eres en este canal de YouTube están los videos de Periscope que vamos haciendo y se suben a... ¿Qué? Como respaldo. Ahí los pueden encontrar. Este que están viendo ahora lo encontrarán mañana. Sí. Abajo están nuestros sitios y más abajo un gato. Miau. ¿De qué va esto? Esto ya se está acabando. Ya se está acabando. Es una transmisión de Periscope que hacemos todos los martes acerca de libros, literaturas y cosas aledañas. Y efectivamente ya estamos terminando. Sí, a las 9 de la noche. Hoy hablamos de géneros literarios, subgéneros y etiquetas. Presentamos algunos libros que nos gustan. Nos quejamos de que las etiquetas, cuando son vistas muy cuadradamente, pues en lugar de ayudar a los lectores, entorpecen la lectura, limitan la percepción. Uh-huh. Yo creo que pueden ser guías, pero hay que ir más allá de esas guías y hay que animarnos a descubrir lo que todavía nos puede dar una lectura que no esperamos. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por... flores, no sé qué va a haber la próxima semana. A lo mejor podríamos hacer eso de hablar acerca de autores que tuvieron una vida extraña, terrible, sacar algunos casos de biografías como de John Kennedy Toole o de Salinger. El cómic que estábamos mencionando, Miss Marvel, se los recomendamos mucho, de J. Willow Wilson y Adriana Alfona. No le pegues a la mesa, Raquel. Ese de ahí es el gatito Morris, al cual les vamos a presentar. Vean qué bonito gato. ¿Le gusta la literatura para gatos? Ay, gatito. Que Alberto lo tiró anoche de la cama. Ya no me estés balconeando. Nos vamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias por Nos vemos el próximo martes. Eso que dijo Alberto, y pues ahí se cuidan mucho y se portan bien. ¿Qué? Hablemos de música y literatura. Sí, hay que hacerlo. Eso lo haremos Tenemos también. que ir a San Juan del Río. Sí. Ay, tengo pelos de gato en la nariz. Pues tú por qué andar agarrando gatos. Gracias a todos. Bye. Que les vaya muy bien. Adiós.